7 de enero de 1943, Base Aérea de Dobodura, Nueva Guinea, 04:31 am. El aire era espeso como el vapor de una caldera. Los insectos rugían en la oscuridad, y entre la neblina, el olor a gasolina sin quemar se mezclaba con el sudor y la lluvia. Un reflector parpadeaba sobre la pista de tierra, iluminando siluetas encorvadas. Hombres de overol, manos manchadas de grasa, trabajando a contrarreloj. Entre ellos, el sargento técnico Harold Hal Gibson, un mecánico de 26 años que llevaba semanas sin dormir bien, observaba el fuselaje de un P-38 Lightning como quien mira a un animal herido. A unos metros, un piloto se lavaba la cara con agua tibia de una cantimplora. Su nombre era Teniente Robert Bobby Hale, de California. Tenía los ojos rojos de cansancio y el gesto endurecido por la frustración. «Cada vez que intento girar con esos malditos ceros, me comen vivo», murmuró. Hal lo escuchó sin responder. Sabía que decía la verdad. El P-38, con sus dos motores Allison rugiendo como bestias de acero, era una maravilla tecnológica. Rápido, resistente, letal. Pero había un defecto que nadie en Lockheed quería admitir. A altas velocidades, los mandos se endurecían tanto que el avión dejaba de obedecer. En los duelos sobre las Islas Salomón, los pilotos norteamericanos caían uno tras otro intentando seguir las maniobras imposibles de los cazas japoneses Mitsubishi A6M0. Hal había visto los restos calcinados regresar en camiones. Había ayudado a limpiar la sangre seca del metal, y una idea le taladraba la mente. No era culpa del piloto, era el maldito diseño. A las 05:12, cuando el primer resplandor naranja asomó entre las palmeras, Hal tomó una decisión. Empujó una caja de herramientas bajo el ala y con una linterna mordida entre los dientes, comenzó a aflojar el panel que protegía el sistema de control. Los demás mecánicos lo miraron sin entender. «¿Qué haces?», preguntó uno. «Voy a engañar al rayo», respondió, refiriéndose al Lightning. Lo que planeaba era simple y suicida si lo descubrían. Iba a modificar la tensión de los cables de los alerones para darle más sensibilidad al mando. Solo un ajuste de milímetros, pero suficiente para que el piloto sintiera el aire en los dedos otra vez. Cuando terminó, el sol ya golpeaba el metal con un brillo casi blanco. A las 06:10, Hale subió a la cabina. «¿Tocaste algo, Hal?» «Nada que no debiera moverse», contestó el mecánico con una sonrisa cansada. El motor izquierdo rugió primero, luego el derecho. El P-38 rodó hasta la pista, levantando polvo y hojas húmedas. En la distancia, los hombres se quedaron inmóviles mientras el avión ganaba velocidad y desaparecía sobre el mar. Durante 30 minutos, nadie habló, hasta que una voz irrumpió por la radio del puesto de control. «Aquí Eagle 2. Los controles», responden como nunca. «Dios, esto gira». Las risas y los gritos estallaron en el hangar. Hal no dijo nada. Solo apoyó la frente contra el metal tibio del avión siguiente y cerró los ojos. 10 de enero de 1943, 14:26 p.m. Cielos de Buna. 3 P-38 escoltaban bombarderos B-25 rumbo a la costa, cuando 6 ceros cayeron desde el sol. En segundos, el cielo se convirtió en un torbellino de humo y fuego. Hale jaló la palanca. El Lightning giró con una docilidad que no conocía. El japonés que lo perseguía intentó seguirlo, y perdió la línea. Las trazadoras del americano lo alcanzaron de lleno. Una bola de fuego naranja estalló en mitad del azul. En la base, los observadores contaron los segundos hasta verlo regresar. Cuando el P-38 tocó tierra, los soldados corrieron a recibirlo. «¿Qué demonios hiciste con el avión?», le gritó un oficial incrédulo. Hale bajó del fuselaje cubierto de aceite y polvo. «Pregúntele a Gibson», respondió. «El rayo por fin baila». Esa noche, Hal fue citado por el comandante del escuadrón. Nadie lo castigó, nadie lo felicitó. Solo le dijeron, «Hazlo otra vez». En todos. Durante las siguientes semanas, el truco de los cables se propagó como un rumor bendito.
Los mecánicos lo replicaban en silencio, sin órdenes oficiales. Los pilotos lo llamaban la bendición de Dobodura. Los resultados eran imposibles de ignorar. El índice de pérdidas cayó casi a la mitad. Por primera vez desde 1941, los americanos sentían que podían mirar a los ceros de frente. Pero la guerra no da tregua. Cada victoria traía una nueva amenaza. Febrero de 1943, Mar de Bismarck, 09:03 am. El escuadrón de Hale fue enviado a interceptar un convoy japonés que se dirigía a Lae. El calor era insoportable. El aire temblaba. En la cabina, el altímetro marcaba 17.000 pies. Por debajo, una decena de bombarderos, Betty, avanzaba escoltada por cazas. El primer ataque fue un caos. Balas trazadoras verdes cruzaron el cielo como flechas luminosas. Los P-38 descendieron en picada. Hale sintió los músculos tensarse cuando un cero se alineó detrás de él. En el espejo retrovisor, la cruz roja en el ala japonesa se hacía más grande. «Ahora o nunca», murmuró. Giró a la izquierda con toda la fuerza. El avión obedeció. El japonés lo sobrepasó, y Hale disparó una ráfaga corta. El enemigo explotó en una nube de humo y fragmentos. Los demás pilotos, testigos de la maniobra, entendieron que algo había cambiado para siempre. Uno de ellos, el teniente Keller, lo describiría después en su diario. Era como si el Lightning hubiera despertado. Ya no peleábamos contra la máquina, peleábamos con ella. En Washington, los informes comenzaron a llegar. Ingenieros de Lockheed leyeron con incredulidad los reportes de los frentes del Pacífico. Los pilotos decían que los P-38 se habían vuelto más humanos. Nadie entendía por qué. En los papeles, ningún cambio oficial había sido aprobado. Pero en Nueva Guinea, los hombres no esperaban permiso. Hal trabajaba día y noche, reacomodando cables, afinando tensiones, calibrando hasta el límite de lo posible. Había encontrado la armonía entre el metal y la carne, entre el diseño y la necesidad. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia la era del control asistido, décadas antes de que se inventara. A veces, en silencio, se preguntaba cuántos de esos pilotos regresarían gracias a él, y cuántos más aún morirían. Pese a todo, marzo de 1943, 16:42 p.m., base aérea de Port Moresby. La noticia llegó en voz baja. El alto mando preparaba un ataque masivo sobre el convoy japonés en el Mar de Bismarck. Sería la operación más grande hasta entonces. Todos sabían lo que eso significaba. Decenas de Lightning y bombarderos entrarían en un infierno de fuego antiaéreo. La noche antes del despegue, Hal se quedó solo en el hangar. El ruido de las ranas llenaba el aire. En la penumbra, un radio portátil dejaba escapar una melodía lejana de jazz distorsionada por la estática. Pasó la mano sobre el fuselaje de un P-38 recién reparado y susurró: «No me falles mañana, muchacho». Al amanecer, el rugido de los motores hizo temblar la tierra. Los Lightning se elevaron en formación cerrada, sus sombras proyectadas sobre la jungla. Desde abajo, Hal levantó la vista hasta que se convirtieron en puntos plateados. Durante horas, no hubo noticias. Hasta que, a las 13:20, la radio del cuartel cobró vida. Convoy destruido. 40 aviones enemigos derribados. Ninguna baja confirmada. El silencio posterior fue casi sagrado. Hal se quitó el gorro manchado de grasa y lo sostuvo contra el pecho. La batalla del Mar de Bismarck marcó un punto de inflexión. Los japoneses, que hasta entonces dominaban el aire, comenzaron a retroceder. Los informes de inteligencia hablaban de pilotos del imperio, sorprendidos por la agilidad imposible de los nuevos Lightning. Algunos creían que se trataba de un modelo distinto. No sabían que el cambio estaba oculto dentro de los paneles, en la tensión precisa de un cable modificado por un mecánico anónimo. Hal nunca pidió reconocimiento. Cuando un superior le sugirió reportar oficialmente la modificación, él negó con la cabeza. «No necesito papeles.
Necesito que vuelvan vivos. A mediados de 1943, la base de Dobodura era un hervidero de actividad. Aviones que llegaban, otros que partían con el morro lleno de marcas de combate. Los mecánicos dormían sobre lonas manchadas de aceite, comían raciones frías y bebían café espeso como alquitrán. Pero cada vez que escuchaban el rugido de un Lightning regresar, sonreían. El cambio se extendió a otras unidades. En Guadalcanal, en las Filipinas, en las Marianas. Los pilotos notaban la diferencia apenas despegaban. El avión respondía con una suavidad casi viva. Alguien escribió en la cola de un P-38. Gracias, Hal. Él nunca supo quién fue. 18 de abril de 1943, 0934, Ana, Meme. Cielos sobre Bougainville. 16 P-38 Lightning surcaban el océano a ras del agua. La misión era secreta: interceptar el avión del almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor. Los pilotos volaban en silencio de radio, confiando solo en la brújula y el instinto. Entre ellos, en el tercer grupo, iba uno de los Lightning ajustados por Hal. Cuando divisaron los transportes japoneses, el cielo estalló. Las ametralladoras rugieron. Un avión enemigo cayó envuelto en llamas en la selva. En su interior viajaba Yamamoto. Nadie en la base de Dobodura lo supo hasta días después. Cuando la noticia se confirmó, Hal solo dijo una frase. Entonces valió la pena. Julio de 1943. Base aérea de Dobodura, Nueva Guinea. El aire olía a aceite quemado y a victoria. Los días eran tan largos que el sol parecía rehusarse a ponerse, como si tampoco él quisiera perderse lo que estaba ocurriendo. Los P-38 regresaban con las alas chamuscadas, las ametralladoras humeantes, pero sus pilotos bajaban sonriendo. Ya no eran los cazadores cansados que habían llegado meses atrás. Ahora, por fin, el cielo les pertenecía. Hal Gibson seguía allí, trabajando sin descanso. Tenía ojeras permanentes, dedos llenos de cortes y una libreta manchada de grasa donde anotaba cada modificación que probaba. En la portada había escrito con lápiz: no existe el avión perfecto, solo el que te obedece cuando más lo necesitas. Pero a medida que la reputación del escuadrón crecía, también lo hacía la atención del alto mando. Un día, un jeep polvoriento se detuvo frente al hangar. De él bajó un coronel impecablemente vestido, con un brillo de desconfianza en los ojos. «¿Tú eres el famoso Gibson?», preguntó. Hal secó el sudor con el antebrazo. «Famoso, no. Solo el que arregla los errores de fábrica». El coronel no sonrió. «Tus ajustes no están en ningún manual. Hay ingenieros en California preguntando por qué sus aviones se comportan distinto». «Porque ahora vuelan, señor». Hubo un silencio tenso. Finalmente el coronel suspiró. «Te enviaré a Port Moresby. El comando quiere ver qué diablos haces con esos cables». Agosto de 1943. Port Moresby, taller de mantenimiento central. Era un infierno de ruido metálico. Decenas de P-38 alineados, hombres corriendo con llaves y fusibles, voces mezcladas en inglés, australiano, tagalo. Hal se sintió diminuto. Un ingeniero de Lockheed, joven, con gafas redondas, lo observaba desde un escritorio. «Sargento Gibson», dijo hojeando un informe. «Según los pilotos, tu ajuste mejora la maniobrabilidad en un 20%, pero también altera la carga estructural del ala». «¿Y cuántos pilotos han muerto por eso?», preguntó Hal sin levantar la voz. El ingeniero no respondió. Hal continuó. «Yo no diseño para los papeles. Diseño para que el tipo que está allá arriba regrese a casa». El silencio fue absoluto. El joven asintió lentamente. «Muéstrame cómo lo haces». Durante 2 semanas trabajaron codo a codo. Midieron, probaron, volaron. El ingeniero dibujaba diagramas. Hal los tachaba con un gesto impaciente. Finalmente, el técnico comprendió el principio. La tensión no debía ser uniforme, sino progresiva. Un equilibrio invisible que permitía que los mandos respondieran más rápido, sin romper el equilibrio del avión. Era, en esencia, un precursor de lo que años más tarde se conocería como asistencia hidráulica variable.
Los informes volaron hasta Washington. En septiembre de 1943, Lockheed adoptó oficialmente la modificación. A partir de entonces, todos los nuevos P-38 salieron de fábrica con los ajustes de dobodura, pero el nombre de Hal nunca apareció en ningún documento. Esa noche, sentado fuera del barracón, con un cigarrillo apagado entre los labios, Hal miró el cielo estrellado. Un compañero se sentó junto a él. «Deberías estar orgulloso. Cambiaste la guerra». Hal sonrió sin mirar. «Yo solo la hice un poco menos injusta». Diciembre de 1943. Islas Salomón. La guerra aérea se había transformado. Los Lightning dominaban los cielos, escoltando bombarderos hasta Rabaul, cubriendo desembarcos, cazando a los escuadrones enemigos que alguna vez parecían intocables. Pero la victoria tenía un precio. Cada misión dejaba un asiento vacío en el comedor. Una tarde, Hale, el piloto que había probado el primer avión modificado, regresó cojeando del frente. Tenía una pierna vendada y los ojos hundidos. Hal corrió a recibirlo. «Pensé que no volverías». «Casi no lo hago», dijo Hale, dejando caer el casco. «Me alcanzaron cerca de Bougainville. Si no fuera por ese giro rápido». Lo miró. «Te debo la vida, hermano». Hal no respondió. Solo le puso una mano en el hombro. Aquel gesto valía más que cualquier medalla. Marzo de 1944. Marianas. El conflicto avanzaba hacia el norte. Las bases japonesas eran bombardeadas día y noche. Los P-38, ahora con tanques auxiliares y nuevas hélices, escoltaban misiones cada vez más largas. Hal fue reasignado al mantenimiento de campo en Saipán. La guerra lo había envejecido 10 años. En su mirada había cansancio, pero también una calma resignada. Una noche, durante un ataque aéreo, se refugió bajo un fuselaje junto a un joven mecánico recién llegado de Texas. El chico temblaba. «¿Crees que saldremos vivos de esto?», preguntó. Hal miró hacia el cielo iluminado por las explosiones. «Nadie sale igual. Eso es lo que no te dicen. Entonces, ¿por qué sigues aquí?» «Porque mientras yo esté aquí, un piloto más regresará a casa. Eso me basta». Julio de 1944. Cielos de las Marianas. El teniente Hale lideraba una escuadrilla de P-38 sobre Guam. En pleno combate, su avión recibió impactos. Los controles se trabaron. La cabina se llenó de humo. A miles de kilómetros, Hal estaba revisando otro Lightning cuando el mensaje llegó por radio. «Eagle 2. Cayó en el mar». Hal se quedó inmóvil. Las palabras se repitieron como un eco hueco. Esa noche no habló con nadie. Solo se sentó frente al mar, observando el horizonte negro. Había salvado a tantos, y aún así, la guerra le cobraba su deuda. A la mañana siguiente, siguió trabajando. Octubre de 1944. Filipinas. La invasión de Leyte había comenzado. El cielo rugía con cientos de motores. Hal, ahora jefe de mantenimiento de escuadrón, supervisaba cada avión que despegaba. Cuando los pilotos le daban las gracias, él respondía siempre lo mismo. «Solo devuélvanme la máquina entera». Durante un descanso, recibió una carta sellada del Comando del Pacífico. Dentro, una nota oficial lo ascendía a maestro técnico de aviación. Y un simple párrafo al final. «Sus modificaciones han contribuido decisivamente a la superioridad aérea aliada. La historia sabrá juzgar su valor». Hal guardó el papel doblado en el bolsillo y siguió apretando tornillos. Él no necesitaba que la historia lo juzgara. Solo quería que terminara. Enero de 1945. Okinawa. El final se acercaba. Los japoneses lanzaban ataques desesperados con kamikazes. Los cielos eran un infierno. Los P-38 seguían volando, pero ahora compartían espacio con los nuevos P-51 Mustang. Aún así, muchos pilotos veteranos se negaban a cambiar de avión. «El Lightning me salvó demasiadas veces», decían. «No abandono a un viejo amigo». Hal trabajaba casi sin dormir. Cada día veía despegar a hombres jóvenes que no volverían. Cada noche escribía un nombre nuevo en la libreta de los que sí regresaban. Era su forma de mantener el equilibrio. Mayo de 1945. Fin del conflicto en Europa. Cuando la noticia llegó al Pacífico,
Los hombres gritaron, lloraron, dispararon al aire. Pero Hal no celebró. Sabía que el Pacífico aún sangraba. Y sabía que la guerra no termina cuando lo dicen los periódicos, sino cuando los fantasmas dejan de visitarte al cerrar los ojos. Agosto de 1945. Hiroshima y Nagasaki. Las bombas cayeron. El mundo se detuvo. En Saipán, los mecánicos escucharon la noticia por la radio. Nadie habló durante largos minutos. Finalmente, Hal apagó el transmisor. Entonces, así termina, susurró. Caminó hasta el hangar vacío, tocó por última vez el fuselaje de un P-38 y se quitó los guantes. Los dejó sobre el ala, como si dejara una parte de sí. Octubre de 1945. Regreso a casa. California olía a tierra húmeda y gasolina nueva. Hal volvió a su pequeño taller en Riverside, el mismo donde había aprendido a arreglar motocicletas antes de la guerra. Durante años, nadie supo quién había sido el autor del truco de Dobodura. Su nombre nunca apareció en los libros ni en los manuales de ingeniería. Pero los que sobrevivieron, los pilotos que volaron con sus manos sobre esos mandos obedientes, sí lo recordaban. De vez en cuando llegaba una carta. Algunas traían fotografías. Un hombre con su esposa, un hijo recién nacido, una sonrisa. Todas decían lo mismo. Gracias, Hal, por hacernos volver. Él las guardaba en una caja de madera junto a su libreta manchada de grasa. En la última página escribió una frase. No gané una guerra. Solo ayudé a que algunos hombres volvieran a ver el amanecer. Riverside, California, 1957. El taller olía a aceite y madera vieja. Un reloj de pared marcaba el paso lento del tiempo, y cada tic-tac parecía alejar más los ecos de la guerra. Hal Gibson, ahora con el cabello gris y los ojos hundidos, seguía arreglando motores. Camiones, tractores, a veces un viejo avión civil. Afuera, los niños jugaban con aviones de juguete hechos de plástico. No sabían que el hombre que vivía frente al desierto había salvado a cientos de pilotos reales. Cada noche, Hal limpiaba sus herramientas con la misma precisión que en Dobodura. Era un ritual, tal vez su forma de asegurarse de que algo en este mundo siguiera funcionando correctamente. En su pared colgaba una fotografía en blanco y negro. 6 hombres sonrientes, uniformados, frente a un P-38 con el morro abollado. Uno de ellos, el segundo desde la izquierda, era Hale, el amigo que no regresó. Hal lo miraba cada día, sin decir palabra. ¿Por qué algunos silencios pesan más que los motores? 1959, Washington, D.C. Un joven historiador de la Fuerza Aérea, el teniente Douglas Merritt, trabajaba en un proyecto para documentar innovaciones no oficiales durante la guerra. En un informe olvidado, halló una referencia confusa. Tensión progresiva en cables de mando. Dobodura, 1943. Origen no identificado. Curioso, comenzó a investigar. Revisó bitácoras, cartas, informes técnicos. Encontró menciones a un mecánico obstinado que arreglaba los Lightning con cables de piano y sentido común. Nadie recordaba su nombre exacto, solo que tenía manos firmes y una paciencia infinita. Meses después, Merritt rastreó a un veterano piloto llamado Walter Hale, sobreviviente del Escuadrón 339. Hale lo recibió en un pequeño rancho de Nevada, con los ojos brillantes de nostalgia. Cuando el historiador mencionó Dobodura, el anciano sonrió tristemente. Sí, claro que lo recuerdo. Ese truco de cables salvó a medio escuadrón. ¿Y sabe quién lo hizo?, preguntó Merritt. El viejo Hale lo miró como si acabara de oír el nombre de un fantasma. Hal Gibson era un mecánico. No tenía rango alto, pero tenía algo que muchos oficiales no: conciencia. 960, Riverside. Una carta oficial llegó un lunes por la mañana. Decía que la Fuerza Aérea quería entrevistarlo para un programa sobre innovaciones de guerra. Hal leyó la carta 3 veces, sin expresión. Luego la dejó sobre el mostrador y siguió reparando un carburador. Por la tarde, un periodista joven apareció con una grabadora. «Señor Gibson,
¿Es cierto que usted modificó los P-38 en Nueva Guinea? Hal sonrió apenas. Yo solo hacía que respondieran mejor. Pero esa mejora salvó vidas. Sí, pero también las perdió. Nada en la guerra es un milagro gratuito. El periodista insistió. ¿Qué sintió cuando supo que su idea se adoptó oficialmente? Hal miró por la ventana, hacia el sol cayendo sobre el desierto. Sentí que era tarde para celebrarlo. La entrevista nunca salió publicada. El país estaba mirando hacia adelante, hacia los reactores, hacia la Guerra Fría. Nadie quería escuchar sobre un mecánico olvidado y sus cables de acero. 969. Desierto de Mojave. Un grupo de ingenieros de la NASA visitó un museo aéreo en Chino. Entre los aviones antiguos, uno de ellos se detuvo frente a un P-38 restaurado. Leyó una placa oxidada. Modelo con modificación estructural en cables de mando. 1943. Origen desconocido. El ingeniero, un tal Frank Donovan, anotó algo en su libreta. Años después, trabajaría en los controles del Apolo 11. Cuando se le preguntó qué lo inspiró a usar redundancia de tensión variable en los mandos de alunizaje, respondió sin dudar: una vieja historia de un mecánico en la Segunda Guerra. Nunca supe su nombre, pero su idea era perfecta. 1972. Riverside. Al ya caminaba con bastón. Pasaba los días escuchando la radio, bebiendo café tibio, observando a los jóvenes despegar en aviones supersónicos que rugían como bestias lejanas. Una mañana recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Un joven con uniforme moderno frente a un F-4 Phantom. Al reverso, una nota escrita a mano. Mi abuelo voló con usted en 1943. Dijo que gracias a su truco, yo también estoy aquí. Gracias, señor Gibson. Hal apretó la foto contra el pecho. Por primera vez en muchos años, lloró. 983. Entierro militar. Riverside National Cemetery. El féretro de Hal Gibson descendió bajo un cielo silencioso. Pocos asistieron. Algunos vecinos, dos veteranos que lo habían conocido en Nueva Guinea, y un coronel retirado que depositó sobre la tumba una bandera doblada. No hubo discursos, solo el sonido del viento entre las banderas. A un lado del ataúd, un muchacho con cámara fotográfica susurró a su padre. ¿Quién era él? El hombre respondió sin apartar la vista. Uno de esos que hacen historia sin que la historia lo sepa. 995. Museo Nacional de la Fuerza Aérea, Dayton, Ohio. Durante la restauración de un P-38G Lightning, un equipo técnico descubrió en los mandos internos una serie de marcas grabadas a mano. Eran pequeñas letras casi borradas por el tiempo. H.G. Dobodura 43. La inscripción fue enviada a archivo. Semanas después, un curador decidió incluirla en una nueva exposición titulada Los olvidados del aire. Bajo la lámpara tenue, la placa de metal brillaba suavemente, y por primera vez, el nombre de Hal Gibson apareció impreso en una línea oficial del museo, sin rango, sin título, solo una breve descripción. Mecánico de campo. Su innovación ayudó a mejorar la maniobrabilidad del P-38 durante el conflicto del Pacífico. Nadie más lo notó, pero un niño que pasaba con su padre se detuvo, leyó en voz alta y dijo: «Papá, ¿ves? Hasta los mecánicos pueden cambiar el mundo». El hombre asintió. «Sí, hijo. Los héroes no siempre llevan alas». 2023. Archivo desclasificado Lockheed Martin. En una digitalización reciente de documentos históricos, un ingeniero encontró los viejos planos con anotaciones marginales de 1943. En una esquina, la firma H. Gibson, ajuste manual aprobado, campo Dobodura. El archivo se subió a la base de datos bajo la etiqueta Legacy Mechanic Mod. Esa misma semana, un documentalista latinoamericano encontró el registro. Su voz narraría la historia que acabas de escuchar. Y así, después de 80 años, el eco de aquellos cables tensados en una pista tropical vuelve a escucharse.
El sonido metálico de la llave inglesa sobre el fuselaje, el zumbido del motor encendiendo por primera vez, el rugido del P-38 elevándose contra el cielo gris, obedeciendo como nunca antes. Todo gracias a un hombre que nunca pidió reconocimiento. Un hombre que entendió, antes que muchos, que la verdadera fuerza de la guerra no estaba en los generales ni en los discursos, sino en las manos anónimas que aseguraban cada tornillo, en las almas que creían que salvar una sola vida era suficiente victoria. El viento sopla sobre las alas del viejo avión expuesto en Dayton. Si uno escucha con atención, entre los ecos del museo, puede oír el crujido leve de un cable tensándose, como si el Lightning aún recordara a quién le enseñó a volar, y en ese instante, el silencio vuelve a hablar.